Mis queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es viernes 25 de noviembre de este año 2022. Damos gracias al Señor por el día que nos concede, porque vamos llegando al final de esta semana. El Señor es bueno, dirige nuestro corazón, afianza siempre nuestros pasos para que nuestra vida se conduzca por las sendas de sus planes. El Señor siempre está a nuestro lado. El reino de Dios está cerca porque la misericordia de Dios no nos abandona. Todos estamos llamados a vivir una vida en la gracia, en la luz, una vida con Jesús el Señor, quien todo lo venció en la cruz. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo puso Jesús una comparación a sus discípulos. Fijaos en la higuera o en cualquier árbol. Cuando echan brotes, os basta verlos para saber que la primavera está cerca. Pues cuando veáis que sucedan estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Os aseguro que antes que pase esta generación, todo eso se cumplirá. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hay en la palabra de Dios en este día una realidad que es la que siempre nos llena de confianza, nos llena de esperanza. Y es comprender que el reino de Dios es un reino de poder, es un reino movido por la obra del Espíritu Santo. La primera lectura del libro del Apocalipsis nos está hablando de una manera muy directa y concreta de lo que significa ese destino final de la obra misma de Satanás y del poder que lo va a dominar y que lo vive dominando, porque Jesús el Señor lo ha vencido en la cruz como nadie lo ha vencido. Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Señor, que muriendo en la cruz, todo lo hace nuevo, hace de verdad una obra esplendorosa, y es someter a Satanás al misterio mismo del derramamiento de sangre, de la obra de liberación que Jesús realizó en bien de la humanidad. Por eso la primera lectura del Apocalipsis nos dice que Juan ve un ángel que baja del cielo llevando las llaves del abismo y una cadena grande en la mano, y que agarró al dragón, este ángel, y lo encadenó para 1000 años. Siempre se ha hecho una interpretación de los 1000 años, no como tiempos que literalmente suceden y ahí terminan, sino que los 1000 años está hablando que el Señor en su poder lo ha vencido y que el poder de Dios está por encima de las obras del demonio. No nos puede pasar en nuestro corazón que hay veces estamos dándole más poder a la obra del demonio que a la obra misma de Dios. Satanás existe y no descansa, pero es más grande el poder de Dios en cuanto que nos unimos a Él, vivimos su reino y dejamos que el Señor avive nuestro camino. Dios tiene el dominio sobre Satanás. Dios es el Señor y no ha entregado a nadie su señorío. El Señor es el que todos los días somete la obra misma de la creación al misterio mismo de la sangre de su Hijo, que es el que nos ha redimido, nos ha traído a vivir el sentido o el fin para lo cual hemos sido creados. La sangre de Cristo nos da dirección en ese fin de nuestra vida en este mundo. Nos redime, nos levanta. Creo que vale para nosotros dejar claro, y es que el diablo no está suelto, está amarrado. Si estuviera suelto,
estuviera haciendo más estragos. Él, desde su poder, el poder que él tiene, porque él es un ángel caído, desde el poder que él tiene, pues él manda dardos incendiarios, y los que se alían con él alcanzan a tener también mayor poder en el tema de lo humano. Pueden tener una parte sobrenatural para actuar en forma maléfica, dañando vidas y personas. Pero el poder de Dios está por encima de la obra del diablo. El poder de Dios está por encima de la obra del maligno. Ser salvado es estar inscritos en el libro de la vida. Por eso el combate espiritual entre Dios y las fuerzas del mal sigue siendo una realidad que día a día se da en la medida en que las almas procuremos dar el paso a creer en el Señor y a tomar la decisión de vivir una vida en el Señor. El milenarismo es una herejía, es decir, el pensar en los 1000 años del maligno que está suelto y lo demás. Lo más importante es pensar que Satanás ha tentado desde el principio y que siguen sus obras perversas. Por eso lo más práctico para nosotros ante la primera lectura del Apocalipsis es comprender que Dios tiene el dominio sobre él, que el maligno existe, que Satanás existe como una realidad que no podemos obviar, que sigue tentando al hombre, que sigue desviándolo por un camino de perdición, y que lo más importante en esto es cuando nos damos cuenta de que el reino de Dios está cerca y aprendemos a abrir nuestro corazón a la gracia de Dios, que es la que nos reviste para los sinceros combates en la gracia en la vida. Por eso viene el Evangelio a decirnos que cuando sucedan tantas cosas, porque hay veces nos sorprende las personas que se alían con el maligno y el daño que hacen, y muchas situaciones que el demonio procura hacer para sentir que tiene poder. Hay veces eso nos sorprende, pero vendrá Jesús a decirnos en el Evangelio de este día que cuando sucedan muchas cosas en orden así a las desgracias, a las situaciones mismas de lo sobrenatural, que pensemos que el reino de Dios está cerca, que nunca abandona el reino de Dios a los buenos, que el reino de Dios nunca abandona a las almas que quieren luchar por la vida de santidad, que el reino de Dios está cerca para hacernos sentir que el gozo de la vida viene en el orden de Dios, que el gozo de la vida viene en la fuerza que viene del Señor. La Nueva Jerusalén es un don que viene de lo alto y una gracia que crece desde dentro y sobre todo desde la vida de los que son fieles. Desde allí se ve la experiencia de la Nueva Jerusalén. Ser gozosos en la Nueva Jerusalén es sentir que el demonio ya no tiene dominio sobre ninguno y que ya no te puede hostigar porque estás en la plenitud de Dios. El cielo es la Nueva Jerusalén. Por eso anhelamos en algún momento llegar a la Nueva Jerusalén cuando partamos de este mundo como una realidad no solo espiritual, sino como una verdad que planifica nuestra vida desde aquí en la tierra en cuanto a la esperanza que tenemos puesta en Dios. Lo más importante, hermanos, ante lo que hoy nos dice el Evangelio es comprender que tenemos que aprender a leer los signos de los tiempos y que todo tendrá un juicio en el Señor. El reino de Dios se hace presente para juzgar lo que está mal y para iluminar al que desea caminar por los caminos del bien. Por eso nuestra vida está hecha para la gracia, nuestra vida está hecha para el reino de Dios. No dejemos que las situaciones que pasan nos confundan y nos hagan caer en la tentación de seguir más el camino del mal, porque el camino del mal es fácil, sobre todo por todo lo que representa ante las necesidades que cada uno de nosotros puede tener. Pero lo más valioso es que el alma se conserve fiel
para Dios en los momentos de prueba y dificultades. Que el corazón no sea de nadie más, sino de Dios. Que nuestra vida sea fuerte para la unción del cielo. Vivamos pues este momento de meditación de la palabra y entendamos que cuando pasan tantas cosas que a veces nos sorprenden, incluso cosas que son de terror o nos infunden pánico, es porque el reino de Dios está cerca. Hay un combate espiritual grande. Cuando te pasan tantas situaciones difíciles, no es que Dios te ha abandonado, no es que Dios no ha escuchado tu oración, sí lo ha escuchado, pero cuando pasa todo esto es porque tu oración ha llegado delante de Dios y hay un combate del Señor y el Señor quiere fortalecer tu vida con la presencia de su reino para que seas fuerte y aprendas a vivir una vida solo para el poder y la gracia de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido viernes para todos. Hoy es viernes de reparación. No olvidemos encomendarnos al Sagrado Corazón de Jesús, entregarnos a su obra maravillosa, entregarnos a la obra de Jesús en la cruz que con su sangre nos ha comprado y nos ha limpiado.